Héctor López Gutiérrez es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibamos con un aplauso a nuestro querido compañero, el ingeniero Héctor López. Bueno, muy buenos días. Siempre es un compromiso estar ante la flor innata de la ingeniería mexicana y exponer pues un tema que generalmente tampoco es muy popular en este país, en donde el puerto más famoso que tenemos es el puerto de Liverpool. Entonces, en ese sentido, espero que pueda atraer su interés esa presentación. Agradezco al Grupo 2030, del cual me honro en formar parte, por haberme invitado a hacer esta presentación. Y sin más por ello, voy a iniciar la presentación. La presentación la he dividido en 6 capítulos. Primero, analizar el efecto del calentamiento global, después el impacto que esto ha tenido en las costas mexicanas, hablar de los arrecifes naturales, de los arrecifes artificiales, qué elementos se han utilizado o se utilizan o se pueden utilizar para constituir los arrecifes artificiales, y luego algunas de las experiencias que he desarrollado con la aplicación de este sistema. Veamos primero los efectos del calentamiento global. Una de las consecuencias más señaladas y preocupante es el efecto del calentamiento global sobre las masas de hielo polares, que de acuerdo con estudios y análisis realizados por gobiernos e instituciones privadas de investigación, están llevando a la sobreelevación del nivel del mar. Entre otros resultados obtenidos, se han llegado a imágenes que permítanme calificarlas de catastrofistas y que en gran medida conducen a una terrible conclusión. O se ponen de acuerdo las partes más señaladas de la humanidad, o se presenta como ejemplo lo que aparece en la imagen. Ustedes pueden imaginar qué representaría tratar de evitar que toda la costa este de los Estados Unidos y Florida se evitara que desaparecieran. Es decir, es prácticamente, pues como decía yo, una visión catastrofista, y no creo que esta situación se llegue a presentar, pero en fin. En forma más general, pero igualmente preocupante, es la particularización en la que se destaca, analizando todo el planeta, el riesgo grave que existe en las costas del Golfo y el Caribe, que por sus características físicas asociadas a los fenómenos meteorológicos extremos, puede sufrir el problema de la sobreelevación del nivel del mar, con las serias consecuencias que ello tiene. Por lo tanto, corresponde a los mexicanos plantearnos la interrogante: ¿qué medidas podrían adoptar para enfrentar el problema? Veamos qué está pasando en las costas de México. En esencia, los problemas de erosión en las costas de México son el resultado de una combinación entre causas derivadas de los fenómenos meteorológicos y agentes inducidos por el hombre, muchos de ellos consecuencia de la falta de planeación integral e informada de las regiones costeras. Aquí podemos darnos cuenta que en general, por las causas que se anotan, la pérdida de la playa en las costas mexicanas es un fenómeno progresivo y sin regreso, que requiere soluciones diferentes a las tradicionales de la ingeniería de costa. ¿Por qué dije yo hace un momento que
por ejemplo, una consecuencia de la falta de planeación integral e informada de las regiones costeras. Nosotros históricamente hemos intentado resolver el problema de inundaciones en las partes bajas de la costa con el control de presas en la parte alta de las cuencas. También en el diseño de las presas, pues se deja una capacidad importante para la retención de asolves, pero que esos asolves anteriormente alimentaban al mar, y en el momento en que se reduce ese aporte de sólidos al mar, obviamente el equilibrio entre la capacidad de transporte, de movimiento de sólidos del mar y el aporte de sólidos se rompe, entonces el mar empieza a tomar de la costa, produciendo las consecuentes erosiones. Otra causa es así totalmente inducida y generada por la falta de una regulación adecuada, es la construcción de hoteles, principalmente en las vecindades del mar, en donde para que los turistas puedan bajarse de la cama y meterse al agua, prácticamente ponen las recámaras al pie de la playa, con la consecuente destrucción de las dunas, que es uno de los elementos de defensa más importantes que tienen las playas. Sabemos que nuestras costas son afectadas regularmente por el paso de huracanes, y en particular en las del Golfo, la presencia de nortes, principalmente durante el invierno, se manifiestan, entre otros efectos, en una sobreelevación del nivel del mar, denominada marea de tormenta, y que es, combinada con el oleaje asociado, el principal agente erosivo en las costas del Golfo y el Caribe. ¿Por qué digo que es el principal agente erosivo? Porque a la hora de sobreelevarse el nivel del mar en una costa que tiene pendientes muy suaves, es muy fácil que se produzca una invasión de agua de mar en las partes bajas de la playa, que normalmente no son afectas a este tipo de ataques. Entonces, al producirse este avance, se erosionan las partes secas y las dunas de la playa, y después, al retirarse la marea de tormenta, parte de esa arena se arrastra hacia mar adentro. Vamos a ver entonces ahora en el impacto en las costas mexicanas algunos ejemplos de estos impactos. En el primer caso, vamos a analizar los casos de las costas de Tabasco, Campeche y Yucatán. En el caso de Tabasco, hay, de acuerdo con diversos estudios hechos por la universidad y por otras instituciones, una tendencia a un proceso recesivo derivado, además de los fenómenos meteorológicos mencionados, de la reducción notable de los aportes, principalmente del río Grijalva y del Mezcalapa o Samaria, que en algún momento en el famoso, los que conocen la región, el famoso rompido del Samaria, antes este río desembocaba en lo que es el puerto de Dos Bocas. Entonces, cuando se produjo ese rompido, derivó hacia Villahermosa, entre otras zonas afectadas. Entonces, ese aporte hacia el puerto de Dos Bocas ha traído como consecuencia fenómenos de erosión en dicho puerto. Y por otro lado, en el caso de la desembocadura del río Grijalva se han presentado fenómenos importantes. En la desembocadura del río Grijalva se ha presentado un proceso erosivo derivado, insisto, de la falta de aporte, de la reducción de los aportes de este río por el control de las presas en la parte alta, que ha llevado inclusive a la desaparición
antes en la desembocadura del río existía una isla que se llamaba la Isla Azteca. Esa ya desapareció hace varios años. Y en la parte oeste del delta se tiene una erosión del orden de 500 metros de playa que se ha perdido, y que esto puso en riesgo un campo petrolero que tenía petróleos mexicanos en esa zona, y en el cual ya la playa estaba llegando cerca de la plataforma, además afectando también zonas de manglares muy importantes que hay en esa parte de la costa. El problema obligó a Pemex a hacer protecciones emergentes que no fueron suficientes ni adecuadas. Ahí se señalan dos tipos de protecciones que se intentaron: colocar una tablestaca metálica en todo el perímetro de la zona costera donde estaba la plataforma de perforación o el pozo, y además se colocaron unos geotubos para evitar la erosión, pero ambos no dieron resultado. Los geotubos se rompieron y se quedaron sin ningún efecto su protección. La erosión ya era tan intensa que ustedes pueden ver ahí que prácticamente se habían perdido más de 60 centímetros de playa en la zona donde está la plataforma de perforación. El caso de la carretera Campeche-Ciudad del Carmen es un caso típico de la falta de coordinación entre especialidades, por llamarlas de alguna manera. El mar, por las mareas de tormenta generadas por los nortes, acumulaba volúmenes considerables de arena sobre la carretera, mismos que en labores de conservación se retiraban y colocaban en lugar seguro, donde no pudiera volver al mar, pero no le cambiaron las malas costumbres al mar. Consecuencia, la erosión y posterior destrucción de la carretera. O sea, al retirar todo el material que alternativamente se debería de mover, o sea, ese material debería haber sido devuelto nuevamente a la playa para evitar esos problemas de erosión. Aquí pueden ustedes ver cómo, pues, para proteger el terraplén de la carretera se colocaban enrocamientos. En otros casos, la erosión amenazaba ya las pilas de ese pequeño puente. En fin, la situación era crítica en ese momento para ese tramo de carretera y muchos otros que sufrían del mismo problema. El siguiente caso es la erosión en la terminal del puerto de Progreso. Pueden presionar para que se vea cómo se va erosionando. Bueno, y eso llevó pues a la situación de que, siendo esta zona, además de una zona portuaria importante para la península, principalmente es una zona de recreo para los habitantes de Mérida, que pasan ahí los veranos. Sin embargo, pues la pérdida de playas llevó a que las casas estaban siendo amenazadas. En una de las tantas opciones de emergencia se colocaron en el mes de septiembre de 2010 70,000 metros cúbicos para ganar playa, pero después de la siguiente temporada de nortes, en 2011, en mayo, prácticamente ya se había perdido todos esos rellenos, llegando a la situación que se aprecia en la última fotografía. Pasemos ahora al caso de las costas del Caribe, en el cual pues el caso más conocido es el de Cancún. Este es el caso más conocido y el más severo y costoso, tanto por los daños como por el costo de las medidas correctivas aplicadas.
todo consecuencia principalmente de la acción de dos huracanes particularmente severos, el Gilberto y el Wilma, y por otra parte la destrucción de dunas por la construcción de hoteles a lo largo de los 11 kilómetros de playa. Aquí podemos ver cuál era la situación que guardaba las playas después del huracán Gilberto. Todavía no existían todos los hoteles, pero ven ustedes, prácticamente la duna no existía, el mar estaba llegando a las construcciones que ya existían en ese momento, y que después, en el caso del Wilma, tenemos toda esa serie de imágenes que muestran cómo el abuso en el uso de la playa llevó a esas situaciones críticas. Bien, ¿qué papel representan los arrecifes naturales? Los arrecifes naturales, adicionalmente al soporte que dan a la biota marina, y al soporte y desarrollo de la biota marina, en situación de tormenta, reducen la altura de la ola por la turbulencia que se genera al paso del oleaje sobre el arrecife, pero no impide que, por efecto de la marea de tormenta y el oleaje residual, se remueva arena de las dunas y la parte seca de la playa. Al retirarse de la marea, o sea, disminuir el fenómeno que la produjo, la arena arrastrada es retenida por el arrecife, reduciendo el efecto de la pérdida. Aquí se ilustra de forma muy esquemática todos estos fenómenos, es decir, el oleaje rompe parcialmente, pierde energía por el paso sobre el arrecife, que es una estructura permeable, que no resiste la rotura directa de las olas, pero sí disminuye mucho por el efecto de la turbulencia que se genera al paso sobre el arrecife. Cuando se retira la marea, la misma formación arrecifal impide que esa arena sea removida y llevada hacia mar adentro por la playa, de la mar adentro fuera de la playa. Tenemos ejemplos en toda la costa del Caribe de zonas donde los arrecifes protegen y permiten el desarrollo de playas que no se ven afectadas por la acción del mar. Tenemos, por ejemplo, un caso señalado que les permite a ustedes apreciar el efecto del arrecife, es que los arrecifes que existen al norte y al sur de Cancún han impedido que las playas, durante los efectos de los huracanes de los que hemos hablado, se pierdan. Vean ustedes, ahí se ven las manchas y los residuos de arena. Y aquí, en esta comparación de fotos antes y después del Wilma, en el 8 de agosto se ve la línea de playa y se ven dunas submarinas, y después del Wilma desaparecieron estas manchas submarinas, pero la playa, en lugar de destruirse, creció, lo cual pues hace evidente el efecto positivo del arrecife. Veamos ahora entonces qué pretenden o cuál es la función que se le pretende dar al caso de los arrecifes artificiales. Los condicionantes fundamentales del arrecife artificial es que cumplen con la condición de permeabilidad, o sea, que tengan la capacidad para reducir parcialmente la energía del oleaje, favorecer el depósito del material en suspensión cuando la ola rompe sobre la estructura y que introduce el material tras la estructura por efecto de la rotura, y posteriormente retener el material erosionado de las dunas y la playa. Entonces, en este caso, funcionan como
rompeolas sumergidos sin tener las características específicas de los rompeolas sumergidos por el efecto de la permeabilidad que debe tener la estructura. En la siguiente imagen se ilustra más o menos cuál es la idea en comparación con los arrecifes naturales. Es evidente que no podemos con una estructura, por el costo que eso representaría, darles el mismo ancho que tienen los arrecifes naturales. Entonces, para compensar ese efecto reductor de los arrecifes naturales, se coloca una estructura que provoque una mayor turbulencia al permitir la rotura franca de la ola sobre la estructura. Es lo suficientemente resistente para evitar que se destruya y que sea removida por el oleaje, y al propio tiempo lo suficientemente permeable para que en esa turbulencia generada por la rotura del oleaje, el material en suspensión pase a través de la estructura y se deposite en la parte posterior, independientemente de lo que se mueve a lo largo de la costa como consecuencia de la disposición que se le da a los arrecifes. Vemos en la siguiente imagen que los arrecifes, a diferencia de los naturales, no forman una línea continua, sino que dejan huecos para que por los fenómenos, principalmente el fenómeno de la difracción del oleaje, parte del material que está en suspensión pase por esos huecos entre estructura y estructura a la parte posterior, a la parte protegida, digamos, y entonces ahí ya con la calma, con la reducción de la agitación, se vaya produciendo gradualmente un depósito que permite hacer crecer la playa, independientemente de que también cuando se retira la marea de tormenta, la arena arrastrada es retenida por la misma estructura. Ahora, ¿de qué elementos podemos pensar en disponer para constituir los arrecifes y cuáles son sus posibilidades realmente de uso? Primero, pues el clásico caso de utilizar roca. En el caso de la roca, el problema que presenta es que para que realmente pueda resistir la rotura del oleaje, habría que estructurar de manera de que funcione como un rompeolas sumergido, pero entonces pierde toda la permeabilidad que es deseable para la formación de los arrecifes. Perdón, para la función de los arrecifes, para que destruyan la agitación por turbulencia. Hay otra, con elementos artificiales, que son los cubos o bloques de concreto, pero aquí, en este caso, por la cara plana que ofrecen a la presencia del mar, generan reflexiones que, lejos de favorecer el paso del material a través de ellos, lo alejan, dado que la reflexión del oleaje no es particularmente propicia para la formación de depósitos, sino al contrario, se erosiona muchas veces al pie de la estructura. Otros elementos artificiales, los geotubos, pueden funcionar para impedir la acción directa del oleaje sobre la playa, pero no tienen la permeabilidad que favorece el depósito en la parte posterior. Entonces actúan más bien como estructuras impermeables y en algunos casos por esa impermeabilidad se genera una cierta reflexión que provoca, cuando no son colocados adecuadamente, la erosión al pie de la estructura y su posterior destrucción. Otros elementos que algunas veces se usan principalmente son desarrollados por los Estados Unidos en las zonas de Florida, los reef ball, que son esas estructuras con huecos. Estos fueron desarrollados principalmente para favorecer el desarrollo de biota marina, no tanto para proteger playas, aunque ahí en la diapositiva se observa
cómo fueron colocados para proteger un tramo de playa en República Dominicana. Necesitan, para resistir la acción del oleaje, que se construyan anclajes en el fondo al cual se sujetan estos elementos. Finalmente, lo que nosotros hemos obtenido con buen resultado es el uso de los elementos artificiales denominados Corlocks, que originalmente fueron diseñados como elementos de coraza de rompeolas, pero que nosotros los hemos aplicado sin la estructuración del rompeolas, sino simplemente colocar dos filas de estos elementos que tienen la resistencia para romper la ola, y por otro lado permiten, como se aprecia en la figura de abajo, ya la formación de depósitos en la parte protegida. ¿Cuáles han sido las experiencias que hemos tenido en la aplicación de los arrecifes artificiales con este sistema? Primero, en la carretera Campeche-Ciudad del Carmen, en esa época, estoy hablando del año 2004 más o menos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes convocó a varios grupos a que presentáramos opciones de protección y nos asignó tramos de playa para que se hicieran esas pruebas. Participaron, se usaron algunos gaviones, se usaron reef balls, se usaron geotubos, y al final de cuentas ninguna de esas opciones funcionó, y la que adoptaron fue la que produjo arrecifes artificiales a base de Corlocks. Aquí tenemos la situación que guardaba en 2004, es un tramo de playa denominado Los Chencanes, y la situación que se tenía 6 años después con la playa totalmente recuperada. Aquí se pueden apreciar ustedes en marea baja cómo están los depósitos de sargazo, muestran lo que comentábamos de los efectos de acumulación de arena sobre la playa, pero que ya no regresaba. Aquí es otro tramo en donde pueden ustedes apreciar cómo ya hay una segunda línea de playa, ya inclusive las personas de la zona empezaron a sembrar nuevamente palmeras, en fin. Eso es y en el fondo se aprecia la línea sobre el mar, la línea de los arrecifes en marea baja. En el caso de los pozos Tizón 231 y 222 en la zona de Tabasco, antes no se podía, ya el mar había llegado a los manglares, ya no había playa frente a los manglares, y después de 2 años aproximadamente se había recuperado 30 metros de playa, ya quedaban protegidos nuevamente los manglares, y en la zona de la plataforma petrolera, aquí se pueden apreciar perfectamente el funcionamiento. Primero, en condición de buen tiempo nada más sobresalen, y marea baja sobresale la línea de arrecifes, y cuando hay el norte fuerte, se puede apreciar la diferencia entre las condiciones de agitación antes de los arrecifes y después de los arrecifes. Quiere decir que su función de amortiguación es favorable, y al propio tiempo se va depositando la arena en la zona afectada, generando nueva playa. Aquí tienen ustedes la comparación entre la situación en mayo de 2012 y en marzo de 2014, con la playa totalmente recuperada, y prácticamente ya ahora en 2015 la situación es ya vuelta a las condiciones que tenía originalmente esa playa. En fin, después de todos estos
aquí en el caso de Cancún, como una última reflexión, sugerimos que las medidas que se han adoptado, medidas que han sido pues de condición emergente porque así se necesitaba, que han funcionado parcialmente, aunque después como lo establece el propio diseño de estos rellenos, hay que darles un mantenimiento para seguirlos, para seguir conservando la playa. Nosotros sugerimos que esa solución pueda complementarse con una línea de arrecifes artificiales que genere entre la línea de costa y el arrecife una laguna arrecifal que permita la práctica de todos los deportes de playa y que al propio tiempo permita también que los rellenos artificiales que se hagan para tener playa suficiente no se pierdan con la acción de algún huracán que llegue a pasar por el sitio. Bien, el último comentario sería entonces, los arrecifes artificiales serán crecientemente necesarios para enfrentar los efectos de las tormentas y la erosión costera, así como para proteger infraestructura. Esto es el comentario que podríamos hacer y que sería un poco, desde mi punto de vista, la respuesta a la acción que señalaba al principio de la plática para enfrentar los problemas erosivos en las costas del Golfo de México. Muchas gracias.